La sombra del bosque, la leyenda de Pie Grande. En lo más profundo de los bosques del noroeste de Norteamérica, donde la niebla parece tener vida y el silencio se convierte en un lenguaje propio, existe una presencia que muchos temen nombrar. Un ser que, según cuentan, observa desde la espesura con ojos brillantes y una inteligencia inquietante. Dicen que es más antiguo que el hombre, más fuerte que cualquier animal del bosque, y tan esquivo que ningún intento humano ha logrado atraparlo. Lo llaman Pie Grande, o como lo conocen los nativos, Sasquatch. Durante décadas, esta criatura ha sido el corazón de una de las leyendas más aterradoras del continente. Un mito que respira entre los árboles, alimentado por testigos, huellas imposibles y sonidos que hielan la sangre. Pero detrás de las historias, detrás de los videos borrosos y los gritos en la noche, puede esconderse una verdad mucho más oscura. El noroeste del Pacífico, entre Washington, Oregón y la Columbia Británica, es un mundo en sí mismo. Densos bosques de pinos y abetos que parecen no tener fin, sombras que se alargan bajo la neblina y una soledad que por momentos se siente viva. Los pueblos originarios de la región hablaban de un ser que habitaba en lo profundo, un guardián de la naturaleza, mitad espíritu y mitad bestia. Decían que caminaba erguido, cubierto de pelo oscuro, y que podía desaparecer entre los árboles con una velocidad imposible. Lo llamaban Sasquatch, el hombre salvaje del bosque. Para ellos, no era solo una criatura, era una advertencia, un recordatorio de que el bosque tiene dueño, y que aquellos que se aventuran demasiado lejos pueden no regresar jamás. Los primeros colonos europeos que llegaron a la región comenzaron a escuchar historias de cazadores que no regresaban, de campamentos destruidos, de pisadas enormes halladas en el barro, como las de un ser humano, pero de más de 40 centímetros de largo. Uno de los primeros reportes oficiales data de 1811. Un comerciante de pieles canadiense, David Thompson, relató haber encontrado huellas gigantes en la nieve cerca del río Athabasca. Eran tan grandes y tan profundas que ningún animal conocido podía haberlas dejado. Durante años la historia se repitió. Madereros, excursionistas y guardabosques afirmaban ver siluetas enormes moviéndose entre los árboles al anochecer. Algunos hablaban de un olor fétido, penetrante, mezcla de sudor, sangre y tierra húmeda. Otros juraban haber escuchado gruñidos que no se parecían a nada que hubiera en la tierra. Con el paso del tiempo, los relatos fueron aumentando y el nombre de Pie Grande comenzó a circular entre los habitantes locales. Pero lo verdaderamente inquietante es que las historias eran siempre las mismas. En diferentes lugares, en distintas décadas, personas sin relación alguna describían lo mismo. Una figura enorme, cubierta de pelo, de mirada inteligente y movimientos casi humanos. En 1967, un hombre llamado Roger Patterson, acompañado de su amigo Bob Gimlin, grabó lo que sería una de las imágenes más debatidas en la historia del misterio. En el norte de California, cerca del río Bluff Creek, ambos aseguraron haber visto a Pie Grande caminando entre los árboles. La cámara de Patterson captó una figura alta, musculosa, cubierta de pelo oscuro, caminando de manera erguida y volteando lentamente hacia la cámara antes de desaparecer en el bosque. El video se convirtió en un ícono. Para muchos, una prueba irrefutable. Para otros, una farsa cuidadosamente montada. Pero lo que pocos saben es que ambos hombres quedaron profundamente perturbados después de aquel encuentro. En entrevistas posteriores, Gimlin confesó haber tenido pesadillas recurrentes durante años. Decía que, en sus sueños, la criatura lo observaba desde la oscuridad, inmóvil, esperando. Nunca volvió a pisar Bluff Creek. Con los años, cientos de personas han asegurado escuchar los llamados nocturnos de Pie Grande. Sonidos graves, largos, un alarido mezcla de rugido y lamento que resuena entre los valles y montañas. Los especialistas que los han analizado aseguran que no pertenecen a ningún animal conocido. Ningún oso,
lobo ni primate produce ese rango de frecuencia. En 1978, un grupo de cazadores en el condado de Skamania, Washington, grabó uno de esos gritos. Uno de ellos, Jim McAllister, desapareció esa misma noche. Su rifle fue hallado a unos metros del campamento, retorcido como si algo lo hubiera doblado con una fuerza sobrehumana. Su cuerpo nunca apareció. Te cuento algunos relatos. Era de noche. Escuchamos algo pesado moverse entre los árboles. Pensé que era un oso, pero entonces vi una silueta. 2,5 metros, tal vez más. No corría. Caminaba despacio como si supiera que lo estábamos mirando. Olía terrible, como carne podrida. Cuando gritó sentí que el aire se me cortaba. Nunca volví al bosque. La mayoría de los testigos no buscan fama ni dinero. Son personas comunes, guardabosques, excursionistas, cazadores. Todos coinciden en algo. La sensación de ser observados, el silencio repentino del bosque y un miedo que no se puede explicar. Un guardia forestal de Oregón retirado en 1985 relató que durante años se negó a hablar del tema. Dijo que una noche, mientras revisaba un sendero, vio una figura enorme cruzar el camino frente a su vehículo. El ser se detuvo unos segundos, giró la cabeza y sus ojos reflejaron la luz como los de un animal, pero con una conciencia distinta, humana. Aquel hombre dejó su trabajo meses después. Sentí que eso sabía quién era yo, dijo. En los años 90, varios investigadores comenzaron a registrar un fenómeno extraño. Durante la noche se escuchaban golpes secos en la madera. Al principio se pensó que era obra de pájaros carpinteros o de cazadores, pero los patrones eran demasiado organizados, como si se tratara de un código. Algunos grupos de estudio del fenómeno pie grande, como el Bigfoot Field Researchers Organization, afirman que estas criaturas se comunican golpeando los árboles o lanzando piedras. Otros creen que son advertencias, señales para marcar territorio. Lo más inquietante es que, al responder con los mismos golpes, a veces, reciben respuesta. Los rastros físicos son numerosos, huellas gigantes encontradas en el barro, restos de cabello, marcas en los árboles. Los análisis forenses realizados a algunas muestras de pelo han resultado desconcertantes. No corresponden a ningún animal catalogado, ni a humanos, ni a primates conocidos. En 2012, un estudio genético realizado en la Universidad de Idaho detectó ADN mixto, parte humano, parte desconocido. El resultado fue desacreditado oficialmente, pero los investigadores recibieron amenazas y fueron presionados para detener sus análisis. Algunos sospechan que la criatura no es un simple animal, que Pie Grande podría ser algo más, un remanente evolutivo oculto, o tal vez una presencia que trasciende lo biológico. Una de las teorías más escalofriantes sugiere que Pie Grande no pertenece completamente a nuestro mundo, que su capacidad para desaparecer ante los ojos de los testigos, para dejar huellas que terminan abruptamente, es evidencia de que puede moverse entre dimensiones. Varios investigadores paranormales han registrado anomalías electromagnéticas en zonas donde se reportan avistamientos, fallas en brújulas, interferencias en radios, luces inexplicables entre los árboles. Algunos afirman que antes de los encuentros, el ambiente se vuelve denso, cargado, como si el aire vibrara. Hay testigos que aseguran que tras verlo, escucharon susurros o sintieron una especie de presión en la cabeza, como si algo intentara comunicarse. Los parques nacionales del noroeste acumulan cientos de desapariciones sin explicación. Senderistas experimentados que simplemente se desvanecen. Cuerpos que aparecen días después, sin heridas visibles, pero con expresiones de terror absoluto. En 1994, una familia acampaba cerca del monte St. Helens. Durante la madrugada, el padre escuchó pasos alrededor de la tienda. Pensó que era un oso, pero cuando salió con su linterna, vio una figura inmensa, de hombros anchos y piel cubierta de pelo oscuro.
La criatura lo observó durante unos segundos antes de internarse en la oscuridad. El hombre corrió tras ella. Su esposa e hijos lo esperaron toda la noche. Nunca regresó. El cuerpo fue hallado semanas después, a 15 kilómetros de distancia, en la cima de una colina inaccesible. Su ropa estaba intacta, pero su rostro mostraba una mueca de horror indescriptible. Para muchos científicos, la leyenda de Pie Grande no es más que un eco cultural, una mezcla de mitos indígenas y malas interpretaciones. Pero para quienes han sentido su presencia, el miedo no necesita explicación. Hay quienes creen que Pie Grande es un vestigio de un linaje antiguo, tal vez un descendiente del Gigantopithecus, un simio colosal que vivió hace más de 100.000 años en Asia y que, de algún modo, cruzó a América. Otros aseguran que es un espíritu protector, que castiga a quienes dañan el bosque. Y hay quienes afirman que no es una criatura física en absoluto, que es la manifestación de algo más profundo, algo que los bosques esconden desde el principio de los tiempos. Un recordatorio de que el ser humano no domina el mundo natural, solo lo habita, temporalmente. Hace 40 años lo vi. Era tarde. Yo estaba cazando cerca del río. La niebla era tan densa que apenas veía mis manos. Escuché los árboles moverse, y ahí estaba. No corrí. No podía. Me miró, y juro que vi tristeza en sus ojos, como si supiera lo que somos, lo que hemos hecho. Esa fue la última vez que aquel hombre habló del tema. Murió al año siguiente. En su diario personal, hallado después, escribió una sola frase: el bosque no está vacío, solo calla cuando observa. Cada año, nuevos testigos aseguran ver sombras moverse entre los árboles. Los científicos siguen negándolo. Los gobiernos guardan silencio. Y el bosque sigue ahí. Tal vez Pie Grande no necesite pruebas para existir. Tal vez es el reflejo del miedo más antiguo del hombre, el de no ser la criatura más poderosa del mundo, el de saberse observado por algo más grande, más antiguo y más salvaje. Porque en la noche, cuando el viento se apaga y la luna apenas ilumina los senderos, se puede escuchar un crujido entre las hojas, una respiración pesada, y por un instante, se siente la mirada de algo que jamás debió ser visto. Y si alguna vez entras al bosque del norte y sientes que algo te sigue, no mires atrás, no corras, solo escucha, porque tal vez Pie Grande no está cazando, tal vez está esperando que lo recuerdes.